Muy buen día, soy el maestro Gustavo Hernández y en esta ocasión les traigo preparado el material de inicio de humanidades. Es una materia pues realmente también muy importante, aunque muchos podríamos desmeritar o criticar como una materia de relleno. Realmente lleva un grado de complejidad, son igualmente 40 preguntas en esta unidad, por lo que iremos desglosando lo más apegado a nuestro examen práctica y lo más apegado al material que nos manda el Colegio de Bachilleres, que es el organismo que crea pues, sus exámenes para aprobar la preparatoria. En esta ocasión, en humanidades, ¿qué les puedo recomendar o qué les podría decir? Pues que es una materia que incluye muchos conceptos, por lo que yo les recomendaría que anotáramos todos una forma de mapa conceptual, diagrama de flujo o demás, que de igual forma les tengo preparado un video de cómo recopilar o cómo estar administrando lo que es la información. Pero bien, sin más preámbulos, déjenme mencionarles los primeros vistazos de lo que es esta materia llamada humanidades. Iniciamos ahorita con lo que es el primer tema que se llama filosofía. Filosofía, a lo mejor los que estuvimos en secundaria o los que vieron parte de preparatoria general, muy probablemente era pues, disciplina que está dentro de las humanidades, o una materia que está dentro de las humanidades, que pues a lo mejor nos parecía como de flojera, de hueva hasta cierto punto, porque pues era una materia muy tediosa, sobre todo a lo mejor por el maestro. Como siempre, tal y lo que se ve aquí, es lo que se nos muestra en el examen. Entonces no entremos en mucho detalle en cada uno de los conceptos, en cada uno de los filósofos, sino más que nada con respecto a eh, cómo se pregunta en el examen y son los conceptos que ahorita estamos visualizando aquí. Pero bueno, la filosofía ocupa de reflexionar cuestiones fundamentales de existencia humana, el conocimiento, la realidad, la ética, la verdad y el significado de su vida. Su objetivo principal es buscar respuestas racionales y fundamentales a preguntas que no siempre tienen soluciones, o mejor dicho, no siempre hay respuestas. Realmente la filosofía empezó y se mantiene como un cuestionante de todo. El filósofo se cuestiona absolutamente todo, hasta su propia existencia, sus propios pensamientos, todo lo que lo rodea. Que si bien sí empezó la filosofía preguntándose el porqué de las cosas naturales, por qué los objetos pesan, por qué estoy aquí en el suelo, por qué llueve, por qué hay sol y demás. Entonces era una filosofía como que más de la ciencia. Y luego ya se creó una rama que era pues, la ciencia. Y la filosofía se preguntó a estas cuestiones, qué es lo bueno y lo malo, qué es la realidad, cómo sé si estoy soñando o no, cuál es el propósito del humano, cómo llegar a la felicidad. Entonces ya ahí fueron tópicos, por así decirlo, de la filosofía. No hay que confundir la filosofía con el pensamiento científico, donde se buscan pruebas empíricas, resultados verificables, que cualquiera lo puede hacer y va a tener el mismo resultado. Mitológico, ese pensamiento mitológico se sienta en narrativas simbólicas para transmitir significados culturales o espirituales, tales como son las mitologías que dan respuesta a diferentes fenómenos a través de dioses o deidades y teológico que se enfoca en el análisis y la reflexión sobre las creencias religiosas, las doctrinas divinas y la relación entre el ser humano y lo trascendental. Todo lo teológico podemos relacionar a lo que es la iglesia, sobre todo. Hay varias visiones de la filosofía. La totalizadora, como su nombre lo indica, integra conocimientos y reflexiona sobre el todo. La científica aborda problemas filosóficos con métodos lógicos y basados en evidencias. Un poquito de la filosofía o las visiones de la filosofía que es más comprobable. La determinista considera que todo está constituido por causas previas y por último la teológica que explica las cuestiones filosóficas relacionadas con la religión y lo divino, que también hay mucha relación la filosofía con el cristianismo y con las diferentes religiones que hay por nuestro paso humano. Hay varias disciplinas filosóficas. La forma más fácil que hemos visto en las cuales podemos definir, porque si bien estas disciplinas filosóficas son muy, muy largas y difíciles a lo mejor de estar definiendo, la forma más sencilla sería qué se preguntan estas disciplinas o a qué tipo de preguntas responden estas filosofías, qué es lo que se va a responder, ¿no? Entonces, las siguientes disciplinas responden a ese tipo de preguntas. La metafísica se pregunta qué es la realidad, qué existe.
la epistemología, que es el conocimiento, cómo sé que si lo que estoy aprendiendo es realmente verdadero, la ética, que es el bien y el mal, cómo debemos actuar, también se define mucho como el estudio de la acción, no tanto como determinar bueno y malo, sino pues formas de comportamiento, ¿no? La estética, que es la belleza, que se define como el arte, qué es bonito y qué está feo, por ejemplo. La lógica, cuáles son las reglas del pensamiento válido. Y la filosofía política, que es la justicia, cómo debería organizarse una sociedad, qué es la democracia. Estas son las disciplinas filosóficas, y entre las más importantes que podemos destacar aquí, la metafísica, la epistemología, la ética y la estética. Muy bien, ahora hay varias formas de plantearse la filosofía o métodos filosóficos. Tenemos el dialéctico, que enfoca en el desarrollo del conocimiento a través de la confrontación de ideas opuestas, muy usada con lo que es la mayéutica que utilizaba en aquel tiempo Sócrates, en donde, pues más que discutir, era llegar a una verdad o era llegar al conocimiento más cercano, como él lo veía. El empírico está basado en la experiencia de observación directa. Fenomenológico analiza cómo los fenómenos son vividos y percibidos desde la conciencia, y hermenéutico centrado en la interpretación de significados en textos y contextos. Muy bien, continuamos con corrientes filosóficas. Tenemos estos cuatro corrientes filosóficas: el idealismo, la realidad está basada en la mente o las ideas; la fenomenología estudia la experiencia subjetiva y cómo se perciben estos fenómenos. El materialismo en realidad es exclusivamente material y física, donde se piensa que el alma, el ser, pues son eh, ideas y que no corresponden a nada real, ¿no? Y el racionalismo, la razón es la fuente principal del conocimiento, más allá de la experiencia sensorial, más allá de lo que podemos palpar. ¿Por qué menciona este racionalismo? Porque que nuestros mismos sentidos nos pueden engañar, tal como lo que la vista, el olfato, pues el tacto, pueden ser a veces un poquito confundibles hasta cierto punto. Muy bien, ahora tenemos un gran concepto que es la reflexión crítica. La reflexión crítica es un proceso sistemático mediante el cual analizamos y evaluamos nuestras acciones, creencias o situaciones con el objetivo de comprenderlas mejor. En este caso, pasos para una reflexión crítica serían los actos sobre un objeto del pensamiento, se caracteriza por su generalidad y produce conceptos. Esto recordando la reflexión crítica. Dos conceptos muy importantes de la filosofía occidental antigua, la filosofía también griega antigua, es ethos y agathos. Ethos se refiere al carácter, costumbre o hábito de una persona o comunidad. Representa los valores, principios y normas que llevan el comportamiento moral y ético. Aquí nos menciona un ejemplo. Otro ejemplo de etos podría ser pues la gente que le gusta mucho los partidos de Rayados, le gusta mucho los partidos de Tigres, cómo se vive un partido de Rayados con afición rayada, cómo se vive un partido de Tigres con afición de Tigres. Pues básicamente no digo que no le vaya a ningún equipo de estos dos, pero se vive básicamente lo mismo. Todos van con la intención de apoyar a su equipo, de estar felices, alegres. Y si se gana el partido, pues no se diga, ¿no? Parece aquí en Monterrey Navidad en esa cuestión. Entonces, eso es algo que tenemos todos impregnados de una cierta comunidad. De igual forma, el etos que se vive o que se siente en Año Nuevo, que empieza a abrazar a todos, hasta la tía que te cae mal o demás. Entonces, es ese etos que podemos definir que es a una persona o a una comunidad. Por otro lado, agato significa bueno o virtuoso en griego. Utiliza para describir cualidades positivas. Para los griegos, especialmente en la filosofía de Platón y su discípulo Aristóteles, agato no solo se refiere a bondad moral, sino también a excelencia en términos de virtud y cumplimiento del propósito o función propia. A esto Aristóteles le llama arete. Arete, mejor dicho. Muy bien, ahora vamos ya con lo que es el tema de ética, un poquito entrando aquí. Tenemos diferentes corrientes éticas como la deontología, enfoque en el cumplimiento del deber y las reglas; utilitarismo, concepto muy importante, enfoque en las consecuencias y la maximización del bienestar; virtud, enfoque en el desarrollo del carácter y las virtudes; constructualismo, normas morales que surgen de acuerdo racional entre individuos; y existencialismo. ¿Cómo yo recomiendo estos tipos de conceptos donde vienen así, vienen
4 o 5 conceptos, aquí arriba que vienen 4 conceptos, aquí que vienen, yo todo lo recomiendo que lo hagan como una especie de mapa conceptual o mapa mental, donde arriba ponen el título, por ejemplo, aquí ponen corrientes éticas y abajo deontología, virtud, constructivismo. Y lo menos que se pueda agregar de palabras o ciertas palabras clave o conceptos clave que ahí vayamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto a la hora de estudiarlo va a ser mucho más sencillo que estar leyendo todo esto otra vez. Pero bueno, continuando, tenemos las escuelas helenísticas. Estas escuelas helenísticas se les llama así, ya que surgieron en el mundo griego después de la muerte de Alejandro Magno. De hecho, pues aquí está una ilustración. Se desarrollaron entre el siglo III y II antes de Cristo. Estas escuelas se caracterizan por su enfoque práctico y su preocupación por la vida ética y la felicidad, en un contexto de inestabilidad política y social tras el colapso del Imperio Macedonio, o sea, del Imperio de Alejandro Magno. Estas escuelas nacieron ante, como ya se mencionó ahí, nomás para ampliar un poquito más, ante esta caída de este imperio, donde pues se preocupaba el cómo llegar a la felicidad, cómo llegar a un placer del cuerpo y no nada más yéndonos por el ámbito sexual, sino también por el ámbito de la tranquilidad mental, de la paz, de hasta cierto punto la libertad. Entonces, estas escuelas helenísticas que veremos a continuación quieren llegar a eso, a esa felicidad, por así decirlo, a ese placer, pero cada uno a su forma. Ahorita estaremos viendo inclusive con cuál se podrían quedar, no al 100 con ellas, pero que sí podrían un poquito de adoctrinar. Tenemos el epicurismo, que busca el placer y la tranquilidad mediante la moderación y las relaciones genuinas. En el epicurismo se va a evitar, mejor dicho, el dolor, se va a evitar cualquier perturbación, cualquier estado de intranquilidad. Entonces, va a estar buscando siempre ir por ese camino que lo conduzca a ese placer. El estoicismo, por lo tanto, si a diferencia del epicurismo, que es donde vemos estas grandes diferencias, el estoicismo va a enfrentar ese estado de intranquilidad. Si lo ve aquí y se topó, pues no se va a estar quejando. Entonces, acepta la naturaleza de circunstancias y alcanza la felicidad. ¿Cómo va a alcanzar la felicidad, profe? Si me está diciendo que va a atravesar momentos gachos o momentos feos, a través de la virtud y el autocontrol. Entonces, muchas personas ahorita usan este concepto de mantente una persona con un estoicismo elevado y demás que empiezan a ir en TikTok. Pues hasta cierto punto se habla muy poco del estoicismo. Este es el concepto que está en clase, que va a estar en su examen. El estoicismo, bueno, todas estas escuelas helenísticas son mucho más grandes, no las podremos definir aquí, pero ahorita se definen como están en el examen. Entonces, el estoicismo, ya nada más para cerrar esta escuela, es aceptar lo que viene y sobre todo mantenerte templante hasta cierto punto. Por ejemplo, algún despido, alguna pérdida familiar, alguna pérdida económica. Estoy mencionando casos a lo mejor fuertes, pero el estoicismo te dice mantenerte templante, mantenerte fijo lo más que se pueda. Obviamente, pues somos humanos, no somos de piedra, pero aplicar esto va a hacer que no tengamos subidas y bajadas y mantengamos una felicidad, por así decirlo, lo más plena posible. Y por último, el cinismo es rechazo de las normas sociales y la vida materialista, buscando la autosuficiencia y la libertad, tal y como lo que tenemos en los ejemplos con Diógenes el perro. Pero el cinismo es alejarte de todo lo material. ¿Por qué no tener estos audífonos tan caros si hay unos audífonos que cuestan a lo mejor, no sé, 100 pesos? ¿Por qué voy a tener esta ropa de marca si hay camisas que se ven igual y están a tal precio? ¿Por qué voy a tener un iPhone si puedo tener cualquier otro celular que muy probablemente es equiparable, pero mucho más barato, ¿no? Entonces, a esto se refiere el cinismo. Veremos estos ejemplos de cada uno: epicurismo, practicar la amistad, reflexión y evitar la codicia como caminos hacia la felicidad duradera. Estoicismo, practicar el autocontrol, aceptar el destino y enfrentar la adversidad con serenidad. Y cinismo, que aquí tenemos al principal seguidor del cinismo,
Diógenes vivía de manera austera sin preocuparse por las normas de la sociedad y defendía la libertad y la autosuficiencia. En una ocasión a Diógenes le aparece un rey y pues admira tanto su estilo de vida de ese rey, donde no ocupaba de nada más y aún así se mantenía muy feliz, que eso al rey le causaba mucha curiosidad. Le pregunta qué puede hacer por él para incrementar su felicidad, cualquier petición él la va a aceptar. Diógenes lo ve tirado pues en el piso, no tenía nada, le dice nada más que se puede hacer un poquito a la izquierda, porque le estaba tapando la luz del sol que a él le gusta mucho recibir, dando aún más constatado lo que es el cinismo, donde se ocupan cosas muy básicas. Bien, estos dos términos que veremos a continuación representan las perspectivas sobre el lugar y el valor de los seres humanos con relación a la naturaleza. Antropocentrismo, el ser humano se muestra como un centro universo y todo lo demás existe para su beneficio. Esta visión está profundamente arraigada en la tradición de filosofía occidental, desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Entonces el antropocentrismo se veía al humano y también hubo mucho que ver aquí la iglesia en este punto, donde no había otra visión que no fuera humana. Impensable que hubiera alienígenas y aún más que hubiera alienígenas extraterrestres diferentes de nuestra forma que tenemos. A ese, inclusive hay conceptos que se llaman vista antropomorfa o vía antropocentrista. Yo tengo que imaginarme al alienígena así, con dos manitas, dos bracitos, una cabezota. ¿Por qué? Porque me da cuenta quiero que se me parezca al humano. Entonces, todo lo que sea valor humano, todo lo que sea aprecio al humano es antropocentrismo. Biocentrismo es todo lo contrario al antropocentrismo, ya que sostiene que todos los seres vivos tienen un valor intrínseco y deben ser tratados con respeto y cuidado, independientemente de su relación con los intereses humanos. Eso surge en el contexto de la ética ambiental y movimiento ecológico, donde pues también se valora a las plantas, árboles, animales y todo lo que nos está rodeando, aunque no sea humano. Una pregunta aquí para hacer énfasis, ¿eres realmente libre? Podríamos, a lo mejor a veces muchos entrar en duda. De igual forma, me apego a lo que es el examen para no distraernos más. Conceptos importantes del determinismo, una filosofía que sostiene que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, ya están determinadas o ya están escritas. Esto por leyes naturales, causales o alguna especie de Dios. Sus comportamientos más que manoteos, sino nuestra vida ya va a estar ahí escrita. Como repito, no nada más por un Dios, por leyes naturales o causales. La libertad, capacidad de actuar de acuerdo con la propia voluntad sin estar controlado o condicionado por factores externos. Esto en la filosofía se ve como una autonomía personal para elegir diferentes alternativas, no estar en espera de que alguien te diga qué hacer o qué no hacer, mejor dicho, que ahorita pasa mucho con lo que es, hago ese pequeño referencia con la relación tóxica, ¿no? Que se podría ver qué tan libre eres. La autonomía, capacidad de tomar decisiones de manera independiente de acuerdo con los principios y valores. Esto sin estar sometido a la influencia o control de fuerzas externas. Y bueno, ya por último, tenemos los filósofos. Sócrates. No, hay que mencionar, antes de Sócrates estuvo una comunidad que se llama los presocráticos, donde pues precisamente hablan antes de Sócrates, unos pocos años antes, como unos 50, 80 años, se le llama de esta forma y también es donde se desarrolló lo que ahorita platicaba, la filosofía de la naturaleza, que era más, un poquito más parecido a la física, a la química, a las matemáticas, más que a la filosofía como la que conocemos ahorita. Después, ya que eso estaba resuelto, Sócrates se une mucho a la filosofía que ya estamos conociendo. Para él, la filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Esta es vital para el objetivo, pero siempre ha de comenzar con el conocimiento de sí mismo. Su filosofía se resume en una oración, conócete a ti mismo, y principal fundador o lo que más como herramienta, pues lo que acá veíamos en métodos, la dialéctica, bueno, la mayéutica, que es un poquito dialéctico. Empezaba a hacer preguntas, te confrontaba tus respuestas, sabes que esto sí, esto no, y llegabas tú solo a esa concepción que tú veas de esa verdad, por así decirlo. Platón, la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad humana por medio de la sabiduría. También él es fundador de la primera escuela de filosofía,
llamada la academia. Aristóteles, conocimiento para la filosofía es el conocimiento más puro, se ocupa de descubrir los principios y las causas de las cosas. Principal exponente de la lógica empírica. Epicuro, ya de aquí vamos a ver quiénes fueron los fundadores de esas escuelas helenísticas. Aquí tenemos el hedonismo. El hedonismo estaba en busca del placer, es decir, buscaba la serenidad y la felicidad. Es muy parecido, o en una escuela más que se le menciona de otra forma, a la que aquí veamos. Epicurismo y hedonismo son los mismos. Pues de ahí sale el nombre de Epicuro, ¿no? Hedonismo, lo mismo que epicurismo. Zenón funda el estoicismo. Su doctrina defiende el conocimiento de sí mismo como el mejor de las experiencias. Es una filosofía liberadora. Nos dice que no debemos ser esclavos de nuestros deseos, que todo aquello que se presenta pues, es una oportunidad para superar obstáculos, que nuestra felicidad radica en nuestra actitud ante las experiencias, lo mismo que mencionamos ahorita del estoicismo, no quitarnos de esos malas vivencias que podemos estar sufriendo y saber qué hacer cuando estemos en uno de esos malos momentos. Cicerón, filosofía maestra de la vida y mentora de las leyes y guía de la virtud. Descartes, pensamiento filosófico que se basa en el racionalismo, cree que el conocimiento verdadero se basa en la razón y en la lógica. Hume, por el contrario, sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia que nos da nuestros sentidos. Kant logró alcanzar un punto medio entre estos dos, racionalismo y empirismo, y nos dice que nuestro conocimiento empieza a través de nuestros sentidos. No todo es resultado de ellos. Según el autoconciencia, se presenta como una autorreferencia, conceptualmente llamada autorreflexión. Aquí tenemos filósofos después de Descartes, ya después del aire de 1500, 1450 después de Cristo, donde renacen estas ideas, por eso se llama el renacimiento de esta etapa. Ya son un poquito más contemporáneos, más de la fecha, hasta por así decirlo. Schopenhauer, varias obras intenta refutar la teoría kantiana y la teoría utilitarista. Su filosofía que sostiene que el ser es voluntad, el ser quiere ser y quiere permanecer como quiere. Por último, tenemos a Hegel y a Nietzsche, dos filósofos muy polémicos, sobre todo Nietzsche. Hegel nos dice que fue elaborar un sistema filosófico que pudiera abarcar las ideas predecesoras y crear un marco conceptual bajo, cuyos términos tanto en el pasado como en el futuro pudieran ser entendidos. Y por último, Nietzsche nos dice que se enfoca en la necesidad de regresar al lenguaje de capacidad de expresarse naturalmente y de crear nuevos modos de relación entre el ser humano y la naturaleza. Y bien, esto ha sido todo por parte de la primera parte de Humanidades. ¿Por qué fue un video tan largo? Lo que es el más corto posible, pero tampoco quería omitir algunos conceptos. Eh, este tema o esta materia de Humanidades, como ya mencioné, son igual 40 preguntas, pero nada más son 5 temas. Por lo que este primer tema abarca o pueden salir de 18 a 22 preguntas. Por eso fue muy largo. Los demás eran un poquito más cortos. Pero bueno, muchísimas gracias por ver hasta el final de este video. Cualquier duda, ya saben, estoy aquí para contestar todo su mensaje. Ahorita mandaré las instrucciones de lo que debemos hacer para tomar apuntes de este video. Sin más que agregar, los veo en clase para los que están de forma presencial y los que estamos en línea, ahí nos estamos viendo por una videollamada. Hasta luego y excelente día.